Cultural Bilingüe y de Servicios Educativos en ámbito rural, el señor Hugo Reinaga Muñoz. Gracias por acompañarnos en Encendidos. Muchas gracias, Mauricio. A ver, qué gusto saludarlos y poder compartir con ustedes algunas de las cosas que venimos haciendo en el Ministerio de Educación en este proceso de retorno a la semipresencialidad y el proceso de vacunación para los maestros. Es una muy buena noticia para todos y todas. Compartíamos con nuestros oyentes los testimonios de los propios maestros hoy en centros de vacunación, con optimismo, con esperanza, deseosos ellos de reencontrarse con sus alumnos. ¿Qué va a pasar con el personal que trabaja dentro de un colegio, como el de limpieza, el de mantenimiento, que son necesarios en la rutina para sacar adelante la vida de los chicos cuando las cosas ya son semipresenciales o presenciales? ¿Se ha previsto incluirlos dentro de la jornada de vacunación? Sí. El total de personal docente, no docente, es decir, personal administrativo, maestros, maestras, directivo, personal de limpieza, a nivel nacional que está previsto para la vacunación son más de 632.000 personas. Todo este personal está incluido dentro de este número de personas que van a ser vacunadas en este año. Pero suponemos, señor Reinaga, que muchos de ellos ya están vacunados según el grupo de edad. Exactamente. O sea, es decir, lo que tenemos a la fecha, y esto creo que es una cosa importante, de ese total ya tenemos 373.411 maestros, maestras, personal que ya han sido vacunados con segunda dosis. Ah, buenísimo. Entonces estamos a la mitad, más o menos. Estamos en un 59% de personas que ya se han vacunado, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, ¿no? Y solamente, digamos, por esa razón es que nos hemos previsto como meta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud la vacunación de lo que queda, como que no tiene ninguna dosis aún, que son 177.000 de esos 632.000, porque ya hay tenemos también un número importante, ¿no?, de docentes que están vacunados con primera dosis, efectivamente. En este momento hay muchos maestros que están llegando al centro de vacunación y no se han encontrado en el padrón, ¿no? Sí. Están un poco desconcertados. También yo quiero insistir en el personal no administrativo, sino el gafitero, el electricista, el que está permanentemente haciéndole mantenimiento a un local del colegio, ¿no? Y tiene menos de la edad como para haber recibido las 2 dosis. ¿Hay alguna coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para que ellos subsanen este vacío que sin duda se va a presentar? Son detalles que ellos necesitan saber para no ir al centro de vacunación y finalmente no encontrarse en una relación. Sí, es importante que los maestros, maestras y todo el personal de las instituciones educativas puedan hacer la verificación en la plataforma. Pongo el nombre primeramente antes de acudir a los centros de vacunación. Y nosotros estamos en una actualización de los padrones. Nosotros remitimos los padrones al Ministerio de Salud y con ellos que se hace un filtro de aquellos que ya tienen alguna de las dosis y se programa la meta, ¿no? Entonces, sí estamos en ese proceso de actualización de los padrones y es para todo aquel personal que labora en la institución educativa y que tiene un vínculo laboral con las escuelas. Y es una cosa importante, tanto de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. Señor Reinaga, yo le voy a plantear una pregunta y me la responde tras la pausa. ¿Qué va a suceder con aquellos profesores, aquellos docentes que no desean vacunarse? Sabemos que hay un sector de la población que por desinformación, por un temor legítimo, porque precisamente no le ha llegado la correcta información, no desea vacunarse. ¿Qué va a pasar con ellos? Me lo responde tras la pausa. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Cerca del 59% de miembros de la comunidad educativa, es decir, entre profesores, directores y personal administrativo, ya ha sido vacunado
y estamos desde aquí informando de este otro saldo de personal de la comunidad educativa que tiene ya que vacunarse. De hecho, hoy ya se ha iniciado este proceso para cerca de 177,000 miembros de esta comunidad educativa. Y yo le consultaba al señor Hugo Reinaga, que es director general de Educación Básica Alternativa y vocero del Minedu, qué va a pasar con aquellos docentes que por razones personales deciden no vacunarse. Gracias, Mabel. Esperemos que esto no ocurra, porque el proceso de vacunación que se ha priorizado por el Estado tiene que ver con el reconocimiento que hacemos a la labor de los maestros, maestras y todo el personal que labora en las instituciones educativas. Nosotros estamos trabajando en un proceso intensivo de comunicación, porque como ya ustedes recogían en las entrevistas, este proceso de vacunación además tiene que ir de la mano con un proceso de retorno intensivo a las clases de acuerdo, semipresenciales. Señor Reinaga, pero este año, que ¿no? todos se vacunen es un deseo que todos tenemos, ¿verdad? Pero sí, va a suceder, definitivamente, la comunidad es muy amplia, que va a suceder, sobre todo los maestros, que se necesita que estén de manera presencial o semipresencial. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el protocolo a seguir de parte del Minedu con esos docentes que deciden no vacunarse? Sí, estoy seguro que vamos a cumplir la meta por la evolución que estamos teniendo, 59% como avance a la fecha de vacunación, y en zonas rurales llegamos cerca al 70% de docentes vacunados. Se va a trabajar en ello. Sí, es importante, como les decía, que esto es un tema central para el retorno a la semipresencialidad, ¿no? Yo insisto en la pregunta de mi compañera Mabel. Deseamos que cumplan la meta, obviamente, y que la sobrepasen. Pero cuando hablamos con personas dogmáticas que por convicciones religiosas no se quieren vacunar, ¿van a permitirle a ustedes que estén en contacto con los alumnos y con el resto de la comunidad educativa? La pregunta de Mabel es muy puntual y siento que no la ha contestado. ¿O tienen todo el derecho a no vacunarse, pero no de poner en riesgo al resto de la comunidad? Puntualmente, ¿qué van a hacer en ese caso? Me parece que por ahí va la pregunta de Mabel y es muy importante saberlo, porque desde ya hay profesores que lo están escuchando y dicen, yo no me voy a vacunar por la convicción que sea. Entonces, ¿le van a permitir convivir con el resto de la comunidad educativa? Sí, eso es importante porque en la norma que nosotros tenemos, las condiciones centrales para el retorno a la semipresencialidad es garantizar las condiciones de bioseguridad. No es un requisito el que el docente esté vacunado o no. Recordemos que el proceso de retorno a la semipresencialidad en el país en este año inició el 19 de abril y ya tenemos más de 6.000 instituciones educativas en el último reporte que tenemos que han retornado a la semipresencialidad. Una condición central, sí, es un requisito, es que podamos tener instituciones educativas con adecuadas condiciones de bioseguridad. La vacuna es un elemento fundamental, sí, para todos los docentes, pero no es un requisito para el retorno a las instituciones educativas. Ese profesor que por cualquier convicción no decida vacunarse, se le va a permitir trabajar. Como les digo, no es un requisito. Por eso, vamos a hablar claro para que todos nos entiendan. Así es, sí, por eso. No es un requisito la vacuna para el retorno a la semipresencialidad, sino nos queda claro, es la posición del Ministerio de Educación, hay que darla a conocer, Mabel, porque ahí está la respuesta, ¿no? ¿Y se les va a obligar a los profesores a acudir a esa presencialidad o semipresencialidad? Es decir, porque también se ha escuchado a representantes del gremio decir, no, yo no voy a ir hasta que no esté vacunado, ¿no? Claro, porque la vacuna no está a disposición. Ahora sabemos que la vacuna está a disposición. Pero quisiera irme a un caso extremo y se lo pregunto porque, a ver, el recurso de los maestros es lo más importante, habiendo inclusive migrado tantos niños de la educación privada a la educación pública, que ese es otro tema que vamos a ver cómo el Minedu lo resuelve, ¿no? Ya en el espacio físico. Pero ¿qué sucede? Y cada profesor es importante. ¿Qué sucede si un profesor dice, no me vacuno y tampoco voy a trabajar? ¿Podría pasar eso? El retorno a la semipresencialidad en este año tiene 4 características y principios fundamentales. Uno, que garanticemos que sea seguro,
que sea flexible, que sea gradual y que es voluntario. No es un proceso en esta etapa de retorno a la semipresencialidad obligatorio, sino fundamentalmente se está trabajando con este criterio fundamental de la voluntariedad de la comunidad educativa. Es decir, la comunidad educativa en las instituciones educativas, cuando identifican que son una institución educativa que está habilitada, es decir, que tiene condiciones epidemiológicas favorables dentro de un distrito, es la misma comunidad educativa, es decir, docentes, directivos, padres de familia, que se reúnen para determinar el retorno a la semipresencialidad y cuándo y cuántos retornan. No es obligatorio que todos retornen, sino aquellos que están de acuerdo con este retorno a la semipresencialidad. Señor Reinaga, que estamos siguiendo. En ese mismo sentido, ayer conversamos abiertamente con muchos padres de familia, apelando al último aspecto de este retorno semipresencial, que es el retorno voluntario, ¿no? Para docentes, escolares y padres de familia, voluntario. Y lamentablemente los padres no han decidido mandar a sus niños a la semipresencialidad o a la presencialidad, y argumentaban que van a esperar que a los niños lo vacunen o viven con los abuelitos y tienen miedo que sean portadores. ¿Hay alguna campaña finalmente para ir informando con data científica y que los miedos queden a un lado? Lo digo porque los científicos están convencidos que nada como la educación presencial para crecer en lo personal y con conocimientos y finalmente tratar de curar las heridas que ha dejado a todos los miembros de una familia la pandemia. Entonces, si la presencialidad es impostergable, pero los padres no quieren mandar y no hay una campaña eficiente, estamos ante un posible fracaso. Sí. Gracias, Mauricio, por la pregunta. Me parece importante lo que tú señalas. Como les mencionaba, el proceso de reapertura en el país no es de ahorita. El año pasado retornaron a la semipresencialidad más de 800 instituciones educativas en ámbitos rurales hasta el último trimestre, y en este año, desde el 19 de abril hasta la fecha, ya tenemos instituciones educativas que han reabierto en un número significativo, que son 6.019 instituciones educativas. Más de 246.000 estudiantes ya están bajo esta modalidad y 17.000 docentes. Y una cosa importante que quiero mencionar, que justo estamos trabajando en esta campaña, que coincide además con la evidencia internacional, es que desde el mes de abril a la fecha, del conjunto de instituciones educativas que ya están en semipresencialidad, no hemos tenido casos de contagio dentro de la institución educativa, ¿no? Se han reportado casos de contagio comunitario, es decir, fuera de la comunidad. Y nosotros tenemos un protocolo que establece que ante estas situaciones, cuando se detecta un caso como ello, inmediatamente se cierra la institución educativa y todos pasan a la modalidad semipresencial. Entonces, ya tenemos evidencia y podemos decir que cuando hay condiciones de bioseguridad adecuadas, cuando hay voluntariedad, ¿no?, y se cuida el protocolo que está establecido por el Ministerio de Educación, que estamos trabajando con los gobiernos regionales, podemos decir que la escuela es un espacio seguro para todos los estudiantes. Y esto lo vamos a poner en práctica aquí en Lima Metropolitana a partir del 15 de septiembre. Son 16 centros educativos los que forman parte de este plan piloto de retorno a clases semipresenciales. Yo le pediría nuevamente su paciencia y esperarnos un par de minutos, porque cuando regresemos de escuchar nuestros titulares, quisiera que nos detalle cómo va a ser este plan piloto, en qué consiste, cómo va a ser esta semipresencialidad, pero que también responda a algunas críticas, porque muchos de estos colegios, si no la gran mayoría, pertenecen a, por decirlo de alguna manera, las clases privilegiadas, ¿no? Y la preocupación, y esto lo que hace es que la brecha pues se profundice aún más, ¿no? ¿Qué va a pasar con los otros centros educativos? Explíquenoslo, por favor, después de escuchar nuestros titulares. Muchísimas gracias, señor Reinaga.
Retos de la educación en tiempos de pandemia. La decisión de regresar a la semipresencialidad tiene el paraguas de una resolución ministerial, la 121, pero es un proceso en el que tanto los padres de familia como los directores coordinan, ¿verdad? Y en ese sentido, a partir del 15 de este mes, se ha anunciado que se va a la semipresencialidad en 16 centros educativos de Lima Metropolitana. Entre ellos se encuentran el Colegio San Silvestre, el Colegio Pestalozzi, el Franco Peruano, el Hiram Bingham, Villa María de Miraflores, etcétera. Y yo le había planteado esta pregunta al señor Hugo Reinaga Muñoz, vocero del Minedu. Entiendo que no es una selección del Ministerio de Educación, sino que ellos han planteado la posibilidad de que sí pueden abrir sus puertas porque han llegado a estos acuerdos. Pero a ver, ¿qué requisitos han tenido que cumplir? Empecemos por ahí. Y ¿cómo va a ser esta semipresencialidad? ¿En qué consta este proyecto piloto? Sí, gracias, Mabel, por la pregunta. Me permite señalar lo siguiente. En Lima Metropolitana hoy tenemos 3.265 instituciones educativas habilitadas. ¿Qué significa esto? Que son instituciones educativas que tienen condiciones epidemiológicas favorables y que podrían hacer un proceso de inicio de la semipresencialidad cumpliendo dos condiciones adicionales que establece la normativa, ¿no? Este es el primer requisito, tener condiciones epidemiológicas, ¿no?, favorables. La segunda condición es que estas instituciones puedan adecuar condiciones de bioseguridad que están establecidas en el protocolo, es decir, la distancia física, el aforo, higiene respiratoria, tener estaciones para el lavado, desinfección de manos, ventilación, ¿no?, etcétera, etcétera, y luego tener el aval de los padres, es decir, el acuerdo de los padres. Estas 16 instituciones educativas que están dentro de la jurisdicción de la UGEL 7 han expresado ya su voluntad de iniciar una ruta de retorno a la semipresencialidad y están trabajando con la UGEL 07, siendo acompañados para poder, digamos, trabajar en esta ruta. ¿Esos son los únicos, discúlpeme, esos son los únicos colegios de Lima Metropolitana o es que hay otros en otras UGELes? Hay otras que están ya están mostrando su interés en las otras UGELes. Y lo que estamos haciendo con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, con las UGELes, es trabajar en una estrategia de acompañamiento y de comunicación a estas instituciones que están habilitadas para poder motivar un retorno gradual, seguro, flexible, ¿no?, y voluntario. Además de las medidas de bioseguridad que muchos oyentes conocen, como la doble mascarilla que estará pendiente en este retorno, el lavado de manos constante, el aislamiento en el sentido de que ayer hablábamos con una directora de un nido y ha previsto recibir a sus chicos en el patio, no bajo techo, ¿no? Cada colegio también está tomando medidas adicionales. Sí. Pero dentro de la norma, por ejemplo, ¿es obligatorio el control con pruebas moleculares de la población? Porque uno, a pesar de que tiene las 2 dosis, puede quedar infectado. Estamos hablando de variante Delta, ahora la variante Mu. ¿Esta norma obliga a los colegios a tener un control constante con prueba molecular, una vez por semana, cada 10 días? ¿Cómo va lo del monitoreo de la población escolar y profesores? En el caso del control, lo que establece la norma es tener un control de la sintomatología, ¿no? Es decir, al ingreso... No pruebas moleculares para ir aprovechando los segundos y que los padres no... No es una condición las pruebas moleculares, sí hacer al ingreso de la institución es tener ese seguimiento, ¿no? Claro, porque usted sabe, y los que nos están oyendo, Mabel, que hay personas asintomáticas que no hacen fiebre, que no tienen tos, ningún malestar y son portadores, ¿no? En ese sentido, sí que quede claro que ningún colegio está obligado a hacer control porque la ley así lo ha establecido. Correcto. Ya cada padre familia verá si le hace a su niño o no. Lo que sí es importante es este control de sintomatología. O sea, si en este caso el protocolo ha venido funcionando, ¿no? Creo que es un tema importante
el tener este tema de seguimiento de pruebas, pero para el retorno a la semipresencialidad básicamente es ver sintomatología asociada y cumplir con los protocolos que están establecidos en el protocolo de bioseguridad. Señor Reinaga, nos alegra muchísimo que los niños regresen al colegio en la semipresencialidad, pero sí, a ver, esta lista de colegios, a ver, es sintomático de la realidad que tiene nuestro país, porque más allá del acuerdo entre padres de familia y directores, hay un asunto de infraestructura, ¿no? Entonces, ustedes ya han identificado cuáles son los colegios en Lima Metropolitana que carecen de agua y desagüe, que no tienen una infraestructura adecuada para el retorno a la semipresencialidad, y cuál es el plan con ellos. Sí, del conjunto, o sea, en el conjunto de instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana ya se han transferido recursos para habilitar las condiciones de bioseguridad a través de un kit de higiene no básico, y también recursos para el mantenimiento de servicios, ¿no? Y esto no solamente para aquellos que han dicho que van a retornar, sino para el conjunto de instituciones educativas de Lima Metropolitana, y adicionalmente se han transferido recursos para Lima Metropolitana y para todas las regiones en el país para la compra y adquisición de mascarillas. ¿Y cómo va la ejecución de eso? Porque honestamente no quisiéramos postergar al próximo año que los niños que tienen menores recursos y que los colegios que se encuentren en desventaja no puedan iniciar la semipresencialidad precisamente por algo que es ajeno a la voluntad de la comunidad educativa. Correcto. En el caso de la transferencia de recursos para mantenimiento y los kits de higiene va directamente a las cuentas de los directores de las instituciones educativas de los titulares, ¿no? Y esto ya tenemos la transferencia del 99% de recursos a los directores de instituciones educativas. Cada director debe comprar, debe gestionar ese dinero. Así es, cada director de institución educativa gestiona esos recursos directamente porque la transferencia es una transferencia que llega a los directores. Y en el caso de las mascarillas, sí la transferencia se ha hecho a las unidades ejecutoras, a las subgeles, para que puedan hacer la adquisición de las mascarillas y trasladarlas a las instituciones educativas. Eso también ha sido una transferencia de casi de 78 millones de soles que se hizo para el 2021, ¿no? Y estas transferencias han ocurrido entre el mes de febrero y el mes de abril, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queríamos era garantizar estas condiciones para un retorno en lo que pueda ocurrir efectivamente como está pasando ahora, ¿no? El número de instituciones educativas habilitadas ha ido creciendo de manera importante y por lo tanto estos recursos están ya. ¿Hay recursos para la compra de, por ejemplo, lavaderos portátiles? Sí, es decir, en ese sentido una cosa importante que se ha hecho es la transferencia para el lavado de manos, y esto se ha hecho a través de una identificación de aquellas instituciones que no tienen condiciones para ello, ¿no? Entonces, a todas estas instituciones se ha hecho una transferencia para la adquisición de estos equipos para el lavado de manos, efectivamente. Ayer nos contaban los padres de familia que siguen atentamente la información, que a ellos les daba temor, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Que muchas veces tienen que mandar a sus hijos al colegio en transporte público porque las cosas cambiaron. Tenían un colegio privado cerca de su casa, la pandemia los ha dejado arruinados económicamente y han conseguido una vacante en un colegio nacional que implica que el chico de 13, 14 años vaya en transporte público. Y estaban confiados en las medidas de bioseguridad que ustedes están implementando, pero nos decían abiertamente, ¿y el transporte público, no? Sí. En el caso del transporte público es importante que se puedan cumplir con los protocolos que establece más el gobierno, ¿no? Lo que estamos proponiendo en esta primera etapa para el traslado de estudiantes y de docentes es que como este es un retorno gradual, puede ser un retorno en el que se haga una identificación en las instituciones educativas de estudiantes que están cercanos, digamos, a la institución educativa, y la identificación de aquellos estudiantes que tienen un riesgo de contagio alto por el traslado
todavía se mantengan a distancia, porque nosotros, como estamos proponiendo en este año, ya lo ha dicho el ministro Cadillo, es un esquema semipresencial, es decir, es una modalidad híbrida. Vamos a tener un grupo de estudiantes que va a estar en semipresencialidad y otro grupo de estudiantes que todavía va a estar en la virtualidad para que el 2022 tengamos ya un retorno también progresivo a la presencialidad como lo veníamos teniendo antes, ¿no? ¿Y se podría contemplar que el inicio de las horas pues sea en un horario que no coincida con las horas puntas, los momentos en que muchas personas salen a trabajar? Efectivamente, ese tipo de justamente de deliberaciones ya tiene la potestad la institución educativa. Y lo que nosotros hemos recomendado en la norma técnica es que la institución educativa decide en semipresencialidad cuántos días retorna. Es decir, pueden ser 2 días, 3 días, lo que sí es, no pueden retornar los 5 días. Cada institución educativa retorna. Pero adicionalmente a ello, el máximo continuo de horas que pueden retornar son 4 horas. Esto lo hemos definido además con el MINSA, pero es el máximo, pueden ser menos. Es interesante lo que se está planteando, señor Reinaga, porque se le está dando una serie de libertades con responsabilidades a los directores de los colegios, ¿no? Y, cada distrito, cada comunidad tiene su propia dinámica y esto quizá sea algo positivo para futuro, ¿no? Para cómo vamos a concebir la educación de ahora en adelante. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede o qué podría suceder si es que el director no está gestionando bien el dinero que se le está transfiriendo para los recursos necesarios para el retorno a la semipresencialidad? ¿Qué pasa si el director no contempla esta realidad y esta dinámica de su comunidad y se vuelve autoritario? ¿Quién lo fiscaliza? En el caso de las UGELs para la adquisición de mascarillas tenemos un seguimiento y tienen que hacer una rendición de cuentas de las adquisiciones que se han hecho, ¿no? Y ahí tienen un mecanismo de control interno dentro de las UGELs. Y lo mismo ocurre en el caso de los directores, ¿no? Los directores tienen que hacer una rendición de cuentas de las compras, pero además hay un comité, ¿no? Dentro, no es solamente el director que decide qué se adquiere, sino dentro de la institución educativa participan docentes y padres de familia que deciden, ¿no?, el tipo de compras y adquisiciones que ven. Entonces tenemos este mecanismo de fiscalización interna, pero también de rendición de cuentas, ¿no? Siempre hay, digamos, puede haber algún riesgo de ello, pero tenemos como estos mecanismos que nos permiten, digamos, garantizar información y transparencia en la ejecución de los gastos. Y el involucramiento de los padres de familia va a ser vital. Exactamente. Y un tema que quería señalar, Mabel, y Mauricio te lo comentaron, es junto con el esquema de la semipresencialidad del retorno, hay una segunda línea que estamos impulsando que es importante para los aprendizajes, pero para la condición socioemocional de los estudiantes, que es la estrategia que la denominamos Aprendo en Comunidad. El Aprendo en Comunidad está establecido en un marco normativo que nosotros tenemos, la RBM 211, que señala que... Sí, señor Reinaga, yo le agradecería que este aspecto tan importante del desarrollo socioemocional de los escolares, que sabemos no está bien, producto de haber despedido a sus abuelos de una manera extraña, del encierro de casi 2 años, y todos presentan, cada uno, de acuerdo a su personalidad, temores, irritabilidad, inseguridad. Este aspecto socioemocional que lo están ya planeando y hay una estrategia, me parece delicadísimo que los padres de familia lo dominen, lo sepan. Por eso lo comprometo a que lo explique con lujo de detalles y sin prisa en el siguiente bloque, porque es momento de escuchar a los anunciantes. Nuestro invitado, el señor Hugo Reinaga, había entrado un tema muy importante. Hay una estrategia para atender el aspecto socioemocional de los chicos. Recordemos que muchos de nuestros escolares lamentablemente han quedado huérfanos, han perdido al papá y a la mamá, producto de la COVID-19. Así es que cada uno mostrará algo que atender y esto lo han previsto. Allí finalmente queremos profundizar y que los padres entiendan cuál es la estrategia del Minedu para atender emocionalmente a sus hijos. Señor Reinaga. Sí. Muchas gracias, Mauricio. A ver, nuevamente, sí, como tú lo has escrito muy bien,
en las mediciones que hemos hecho en el Ministerio de Educación, el 61% de cuidadores, de padres, ¿no?, etcétera, y 34% de estudiantes de tercero de primaria y 45% de estudiantes de secundaria han experimentado síntomas de depresión y ansiedad de manera frecuente en el 2020. Ya, esto es un dato que hemos recogido, y además se suma a todo esta complejidad que señalabas, Mauricio, y producto justamente del encierro que tenemos entonces ahora en el sector como desafío. Lo que les comentaba es que hay una línea importante que se ha desarrollado desde el Ministerio de Educación, que le denominamos el Aprendo en Comunidad. El Aprendo en Comunidad establece que podamos habilitar en todos los espacios abiertos, parques, jardines, losas deportivas y los espacios abiertos de las instituciones educativas para desarrollar actividades artísticas, deportivas, físicas, de contención, de apoyo socioemocional, etcétera, en el espacio abierto de la escuela. Y es una cosa interesante, porque se puede abrir los espacios para convocar no solamente a los estudiantes, en el caso de las escuelas, estudiantes de las mismas escuelas, sino a todos los estudiantes del entorno. Ya se ha iniciado este proceso en el entorno más comunitario, ¿no? Existen experiencias de varios distritos que vienen desarrollando trabajo en los parques o habilitando espacios más como losas deportivas para desarrollar distintas actividades. Esto mismo lo estamos proponiendo para que se realice dentro de las instituciones educativas, y es algo que queremos motivar, porque esto va a tener un impacto directo significativo en mejorar la condición socioemocional de nuestros hijos, de nuestras hijas y también de las familias. Pero esta actividad, perdón la interrupción, esta actividad artística que suena prometedora y que se ha hecho permanentemente antes de la pandemia, ¿no? Ajá. Implica que hay seguimiento de un psicólogo que pueda atender a nivel profesional alguna lesión que le ha dejado al escolar puntualmente la pandemia, porque si lo vamos a invitar al chico a actividades artísticas, cosa que celebramos, y no se le va a monitorear, no se le va a seguir con terapias oportunas, no creo que estemos atendiendo justamente lo que la pandemia nos ha dejado a todos, sin excepción. Sí, exacto. Entonces, para complementar esto, nosotros ya veníamos trabajando en lo que se denomina Te Escucho Docente, que es un espacio de contención a los maestros, y estamos impulsando una estrategia que le denominamos Te Escucho Familia, ¿no? El Te Escucho Familia es tener esta posibilidad de establecer una relación con las familias para poder justamente tener esta relación más terapéutica con las familias, no solamente con el niño, con el adolescente, sino también con las familias, ¿no? Y eso estamos justamente trabajando, y es una de las cosas que queremos impulsar ahora, que es una de las cosas que el ministro Cadillo ha pedido al equipo trabajar en esa ruta, ¿no? Señor, sí. Mabel, Te Escucho Docente, Te Escucho Familia, sí suena realmente eficaz, ¿no? Si la actividad artística no va acompañada de este monitoreo minucioso de un profesional en salud emocional, es como que algo se está quedando inconcluso, me parece. Sí, exacto. Señor Reinaga, el abanico es amplio, las dudas de los padres son muchas, y supongo que de la comunidad educativa también. Lo comprometemos a mantener este diálogo abierto en una próxima oportunidad, teniendo en cuenta que el 15 de septiembre pues ya inician estas clases como el programa piloto en 16 escuelas, centros educativos de Lima Metropolitana. Le agradecemos mucho por estos minutos, y esperamos también de esta manera poder satisfacer la inquietud de muchos padres de familia, ¿no? Mientras más información tengan, pues el temor será menos. Yo, Mabel, si me permites, para aprovechar la presencia del señor Reinaga, muchos padres de familia están dispuestos a mandar a sus hijos en enero, en febrero y en marzo para nivelarlos, para que se recuperen, y no sé si se ha previsto en algún momento que esto ya deje el carácter de voluntario conforme estemos todos inoculados, ¿no? Tal como lo ha señalado el ministro, en este año estamos trabajando en esta ruta de semipresencialidad y incorporando la estrategia de Aprendo en Comunidad,
y estamos preparando las condiciones para que el 2022 tengamos un retorno a la presencialidad y un plan también de recuperación de aprendizajes en lo que va de este año y también lo que inicia en el 2022 desde enero, ¿no? Eso está contemplado y forma parte de lo que se va a desarrollar en este plan de emergencia que se está trabajando desde el sector. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Reinaga. Muchísimas gracias, nuevamente. Mauricio. Encantado para una siguiente ocasión. Por supuesto, gracias. 10 de la mañana con 59 minutos. Vamos al corte, tenemos que escuchar el gran resumen de la hora y cuando regresemos, novedades desde el Legislativo que nos la trae Carlos Villarreal. Volvemos.